¿Qué dice Dios de las fronteras? El que hayan límites territoriales, ¿es una idea que nace en la mente del hombre o viene de la mente de Dios? ¿Cuál es la posición de los creyentes bíblicamente en este conflicto dominico-haitiano? Esta y otras preguntas más nosotros estaremos analizando a la luz de la palabra del Señor en el día de hoy bajo el tema ¿qué dice Dios de las fronteras? Dios le bendiga, Dios le guarde, quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, que en estos momentos nos encontramos solos, nos encontramos con nuestro hermano Carlos con relación a situaciones ajenas a su voluntad, no estará con nosotros en el día de hoy, pero esperamos que nosotros podamos, ¿verdad?, cubrir esa falta de nuestro hermano Carlos Ávila. Inmediatamente nosotros queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestro culto de escuela bíblica. Luego, a partir de las 11 de la mañana, estamos dando inicio a nuestro culto de acción de gracias a Dios. Los días martes tenemos verdades bíblicas a cargo de nuestro hermano pastor Alvin Carrasco, y los días jueves tenemos culto a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche y los sábados a partir de las 6:30, ya iniciando el culto de los jóvenes, todos los sábados. Así que ya ustedes saben, esas son informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. La semana pasada tuvimos la presencia de nuestra hermana Glenis de Olio, una entrevista de lujo, de verdad que sí, y ya nos dio una gran entrevista con relación a lo que tiene que ver con lo que es la sabiduría de la educación, la sabiduría bíblica de la educación, que fue el tema que estuvimos tratando a la luz de la palabra del Señor. Recuerden que todo este mes, que es el mes de la Biblia, nosotros estamos hablando todos los temas a la luz de lo que es el lente bíblico, que el tema general es mirando la vida a través de la Biblia. Ese es el tema general que nosotros tenemos, y como en estos días hemos estado escuchando, bueno, dicho sea de paso, en la iglesia estuvimos clamando, orando por las autoridades, tanto civiles como militares, por los, ¿verdad?, los principales líderes, por los líderes diplomáticos, para que tomen decisiones sabias a los fines de que nosotros podamos seguir viviendo tranquila y reposadamente en este lado de la isla, en esta República Dominicana, y también que nuestros hermanos haitianos puedan estar tranquilos de igual manera, ¿verdad? Que esa es la oración que nosotros tenemos y el clamor que debe de tener todo creyente. Pero en el día de hoy nosotros, como hemos estado hablando durante todo este mes, mirando la Biblia a través mirando la vida a través de la Biblia, estaremos hablando de este gran tema que dice Dios de las fronteras. Inmediatamente iniciamos con la definición de frontera. La definición de frontera, ¿qué significa? La palabra frontera, que es es una línea real o imaginaria que separa un estado de otro, que separa un estado de otro. Ahora bien, ¿es la voluntad de Dios la eliminación de las fronteras? Es la voluntad de Dios. Entendemos nosotros, y a través del consejo bíblico, de que no es la voluntad de Dios la eliminación de las fronteras. De hecho, es algo por lo que se está hoy día se está abogando, se está seriamente queriendo de que sean eliminadas las fronteras en nuestros estados, en nuestras naciones. Y esto no es un asunto de teoría de conspiración, no, eso está dentro de lo que es la Agenda 2030, y de hecho se habla de la figura de ciudadano del mundo, donde se habla, ¿verdad?, de la eliminación de fronteras y demás, y donde se habla inclusive de elevar a la categoría de refugiado, de derecho humano, a lo que es la inmigración. Todo esto se está hablando y se habla, y por eso estamos también con lo que es esa lucha cultural, la eliminación de lo que son la cultura de las naciones, porque ustedes conocen, hemos hablado en días pasados, de que
los pueblos, la sociedad ve el mundo a través de su cultura. A través de la cultura es que ve la Biblia, es que ve la vida. Entonces, eliminando esas culturas o haciendo, vamos a decir, un copy-paste de todo lo que es la globalización de la cultura, entiéndase que entonces habría posibilidades de poder dirigir de manera, vamos a decir, universal a todo este mundo. De manera universal, anteriormente el mundo era unipolar, que estaba prácticamente dirigido por un bloque sería, o mejor dicho, imperio, que serían los americanos, pero hoy día está siendo, pues, vamos a decir, controlado por este mundo bipolar, donde hay esos bloques tanto de el continente, ¿verdad?, de los chinos, de los rusos y demás. Pero ese no es el tema. El tema es con relación a qué opina Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios con relación a las fronteras? Y nosotros nos vamos a el libro de Números, capítulo 34, el 1 y el 3. A ver, ¿qué nos dice Dios con relación al tema de las fronteras? Dice de la manera siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, eso es antes de entrar, oye, cuando hayas entrado, no han entrado todavía, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. O sea, estamos mirando aquí que Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés, los límites, cuando ellos entren a la tierra de Canaán, cuáles son sus límites territoriales, sus fronteras y demás. Entendiendo, dando, vamos a decir, autoridad, fuerza a la idea de frontera. Esa idea de frontera no nace en la mente del hombre. No, la idea de frontera nace, los límites territoriales es una idea que nace en la mente de Dios. Y es por eso que estamos mirando que los intentos hoy día de eliminar las fronteras está latente y es una de las agendas, uno de los puntos en la Agenda 2030 de la ONU, ese es uno de los puntos que ellos tienen. Pero si nos vamos para ampliar y ver lo que nos dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 2. El capítulo 2, ahí nos habla también Deuteronomio en el capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice allí el consejo de la palabra del Señor. El capítulo 2 nos dice... Y dice de la manera siguiente: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. O sea, vemos allí que lo que está estableciéndole Dios a su propio pueblo, diciéndole al pueblo de Israel, oye, ustedes van a pasar por ahí, ellos van a tener miedo, sí, ellos van a tener, pero les voy a decir algo, es lo siguiente, ustedes no van a poseer absolutamente ni siquiera lo que cubre la huella de sus pies, van a tomar de esa tierra, porque esa tierra se la di yo a los hijos de Esaú. O sea, no van a tomar de ella, o sea, estableciendo limitaciones territoriales. Entiéndase que lo que establece Dios con relación a las fronteras es algo que viene y es algo que nosotros como creyentes, nosotros debemos abrazar y que nosotros debemos de
tener una posición bíblica y de que sí, claro que sí, nosotros debemos de resguardar nuestras fronteras. Claro que debemos de resguardar las fronteras porque está establecido en la palabra del Señor de que es algo que no viene y no nace del individuo, no nace del hombre, sino que viene de la mente de Dios. Inclusive el primer intento de globalización lo vemos en el capítulo 11 del libro de Génesis, donde Dios, tratando el hombre de querer revertir el mandato de Dios, de que se multiplicaran y se constituyeran en naciones por toda la tierra, trataron de querer, ¿verdad?, constituirse en una gran nación. Si ustedes se van allí, este gran líder Nimrod que estableció, comenzaron a construir lo que conocemos como la Torre de Babel, donde querían hacerse una nación grande y no expandirse, pero que Dios, entendiendo de que ese no fue el mandato y ellos queriendo desobedecer y no obedecer el mandato del Señor, ¿qué Dios hace? Confunde las lenguas, ¿verdad? Y ahí es donde nace todos los idiomas, bíblicamente lo podemos ver, y que hace necesariamente se ven en la obligación de constituirse en naciones. O sea, que todo esto no es algo fortuito, no es algo que vino al azar, sino que Dios en su infinita gracia lo hizo que sea hecho, lo creó Dios a través de su gracia común. Y por eso es algo que nosotros debemos abrazar. Y ahora usted diría, pero hermano, y entonces las personas que hoy día se desplazan a nivel del mundo por situaciones, son, vamos a decir, a desplazamiento forzoso por asuntos políticos y demás, bueno, está establecido, claro que hay una excepción allí, porque obviamente si hay situaciones difíciles, de guerra, de situaciones muy fuertes, obviamente la palabra del Señor nos manda a nosotros, inclusive en el mismo libro de Levítico, qué debemos nosotros de hacer con el extranjero, con las personas que no son natural de esa tierra, de esa localidad. La palabra nos manda y nos dice qué nosotros debemos de hacer. En el libro de Levítico capítulo 19, el versículo 33 y 34 nos dice lo siguiente, oiga lo que dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, no le oprimiréis, dice el 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, ¿quién es que está hablando aquí? Dios es que está hablando, aquí Dios es que está diciendo. Esa es la opinión de Dios en cuanto al extranjero, ¿cómo debemos? Ahora, ¿qué se establece? Debemos tener el balance justo. ¿Cuál es el balance que debemos tener en este sentido? El balance que debemos tener y que nos da las Escrituras es que ese extranjero, en la medida de lo posible, debe de regularse, debe de legalizarse, tiene que tener, ¿verdad?, sus documentaciones al día, a los fines de que pueda, obviamente, estar y podamos tenerlos acá. Porque nosotros tenemos como una nación soberana, libre e independiente, como lo establece el artículo 3 de nuestra Constitución. Esa persona debe que es una nación libre e independiente y soberana de toda dominación extranjera, obviamente esa persona necesariamente debe de regularse. Usted como iglesia, están llegando personas extranjeras que no corresponden. ¿Qué debemos nosotros de hacer en ese sentido? Bueno, creo que debemos de ayudarle a que pueda regularse, a que pueda tener un estatus legal en la nación que se encuentra. Debe de tener un estatus legal y usted y yo necesariamente debe de contribuir, si es posible, a que ese individuo, esa persona pueda legalizarse. Nosotros hoy día tenemos diferentes inmigrantes, tanto venezolanos, colombianos, la población de inmigrantes más considerable y más importante que tenemos es la población de nuestros hermanos haitianos. Y que debemos de hacer nosotros, obviamente, es que como ciudadanos de dos reinos, porque
Somos ciudadanos del reino de los cielos, como lo establece el libro de Filipenses, pero también nosotros correspondemos, estamos en una nación que tiene leyes, tiene reglamentaciones. Nosotros tenemos una ley fronteriza, nosotros tenemos leyes migratorias y como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 13, que nosotros debemos de obedecer a las autoridades. Entonces esas leyes necesariamente deben de ser cumplidas, deben de ser aplicadas, deben de ser obedecidas, obviamente dentro del marco de lo humano, dentro del marco de lo que es correcto. Ejemplo, en días pasados estuvimos escuchando, leyendo una noticia que en uno de nuestros hospitales de 60 parturientas, 52 de ellas eran inmigrantes haitianas. Entonces, en ese tal sentido, ¿qué pasa allí? Que si me voy al principio bíblico de el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, que dice que el que no provee para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que a un incrédulo. Entonces imagínense cuando el presupuesto de la nación se está dedicando a personas que no estamos diciendo con eso que no se le dé la asistencia, sino que estamos diciendo que si usted está, ejemplo, a nivel micro, vamos a hacer la ilustración, yo comprometo el presupuesto familiar de mi casa para ayudar a alguien fuera de mi casa, entonces la palabra me manda a mí a que no debo de hacerlo. Con relación a lo que ahora entonces vamos a ver, esto que está aconteciendo y que es una crisis que hoy día tenemos, una crisis fronteriza con relación al problema de la construcción que se está dando allí del canal de riego allí. Bueno, nosotros estuvimos investigando, nosotros estuvimos mirando y de hecho la misma Constitución, la cual tengo acá a mi mano, establece inclusive donde el acuerdo de paz que se firmó en el año 1929, que se firme ese acuerdo de paz donde se establece ambas naciones y revisado en el 1936, ambas naciones se comprometen a ¿qué? A no desviar el cauce del río. Donde está el problema es en que la nación hermana ha decidido la desviación del cauce, no el aprovechamiento de las aguas, que quizás usted diría, pero es inhumano que esos nuestros hermanos, vecinos, no aprovechen ese preciado líquido. No, ellos tienen derecho de aprovechamiento de las aguas, donde radica la violación y compromete la soberanía de nuestra nación, es donde han incurrido en el desvío del cauce y al estar incurriendo entonces en el desvío del cauce, entonces están violando dicho acuerdo que fue firmado por ambas naciones, ese tratado de paz en el 1929 y el artículo 10 de manera bien clara lo dice. Ellos hablan y hay muchas personas, hermanos, que quizás de manera deben de detenerse a escuchar y ver y buscar las informaciones oficiales para que ustedes puedan tener una valoración correcta de lo que se está dando. ¿Cuál es la posición? Bueno, necesariamente bíblica. La posición bíblica que tenemos es que necesariamente las leyes deben de ser aplicadas, deben de ser cumplidas. El gobierno está haciendo lo que debe de hacer con mecanismos de presión, pero todavía tenemos otros mecanismos legales internacionales a los cuales la República Dominicana debe apelar y va a apelar y está apelando a lo que es vamos a decir, el diálogo diplomático, pero también debe de apelar a lo que es el apoderamiento legal en los tribunales internacionales a los fines de que se pueda entender y hacer ver que los vecinos hermanos están incurriendo en una, vamos a decir, evidente violación al acuerdo que fue firmado para el año del 1929, de que no estamos hablando del aprovechamiento de las aguas, ambos tienen el derecho, pleno derecho del aprovechamiento de las aguas y es humano que puedan aprovecharlo, claro que sí. Ahora, donde está el problema es en la desviación, porque si
vamos a decir, se concretiza esa desviación, entonces eso contribuiría a lo que es el daño ecológico a otros, vamos a decir, ecosistemas que se benefician de dicho río Masacre. Y entonces, en tal sentido, ahí entra lo que es un tema de seguridad nacional, un tema de soberanía nacional. Entonces, tanto la Biblia nos da el apoyo de que las fronteras, obviamente, es algo que no es inventado por el hombre, sino que es algo que nace en la mente de Dios, pero también nuestra Constitución. ¿Y qué deben de hacer? El gobierno ¿qué debe de hacer? Debe de resguardar, debe de cuidar, debe de preservar la ciudadanía, debe de preservar, ¿verdad?, la tranquilidad, porque está allí con un propósito. Dios ha puesto el gobierno con tal propósito de cuidar, de preservar nuestra soberanía, de preservar nuestra frontera. Y el asunto de la frontera no es algo que viene fortuito, no es algo que alguien se inventó, sino es algo que nace, nuevamente repetimos, en la mente de Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser el balance bíblico que como creyentes tú y yo debemos de tener? Bueno, que la ley fronteriza debe ser aplicada, los acuerdos deben de ser cumplidos y debemos de acudir a las instancias necesarias a los fines de que sea beneficiada, ambas naciones sean beneficiadas. ¿Y de qué manera pueden ser beneficiadas? Ambas naciones pueden ser beneficiadas, bueno, a través del aprovechamiento de las aguas, porque eso es lo que se quiere. Tanto nuestros hermanos haitianos como nuestros hermanos dominicanos, ambos necesitan del preciado líquido y no estamos diciendo que no sea aprovechado. Donde incurre la violación y donde miente, donde hay, vamos a decir, un asunto de semántica, es donde ellos deciden, ¿verdad? Se les da, claro que sí, que pueden aprovechar las aguas, donde entonces entra el problema de la violación y donde el artículo 3, dicho sea de paso, miren, la Constitución dice que la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable y ninguno de los poderes públicos o organizados por la presente Constitución pueden realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana. Y ahí continúa diciendo, estamos allí, necesariamente deben de ser. ¿Cuáles las medidas que se dice que serían tomadas de no otemperar los hermanos con tratar de cambiar la dirección, el sentido, el cauce del río? Bueno, se está hablando de la construcción de una presa en el territorio netamente dominicano. Entendemos que es porque estaríamos, ¿verdad?, quizás eliminándole el líquido, el agua a ellos, pero creo que debe ellos sensibilizarse, entender y entrar en un entendimiento de que sí, ustedes pueden tanto como nosotros, podemos usar las aguas de los ríos que entran a nuestro territorio, río haitiano, que podemos usar esa agua, claro, al igual que ustedes también pueden usar el agua que entra a su territorio. Al donde está el asunto es en la desviación del cauce, y ahí donde entra la violación de la soberanía de la República Dominicana, y es algo que nosotros respaldamos y la Biblia nos da apoyo para tener una posición de entendimiento y de que debemos de hacer que nuestras leyes, aplicar nuestras leyes fronterizas, nuestras leyes migratorias a los fines de que nosotros vivamos de manera armoniosa, en paz y tranquilamente, quietamente, como dice la palabra del Señor. Ya no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Para su amigo y hermano Arturo Pequero, ha sido un placer. Mañana los caballeros tendrán un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.